Como todas las semanas, luego del informe epidemiológico, del informe sanitario que realiza el doctor Goyán, vamos a estar haciendo una pequeña actualización del sistema de fases y después algunas consideraciones sobre el sistema de recepción de información sobre supuestas irregularidades que pusimos en práctica desde hace ya más de 10 días. Respecto al sistema de fases y en consonancia con lo que viene sucediendo con los casos, como habrán visto esta semana que terminó el domingo, hemos tenido una cantidad de casos muy similar al anterior, algo así como un empate técnico, lo que muestra justamente que como buena noticia es que se ha estabilizado la cantidad de casos luego de un pequeño aumento que habíamos tenido la semana anterior y por lo tanto han habido en la ubicación de los distintos distritos en el marco del sistema de fases muy pocos cambios. Puntualmente son 3 distritos que han pasado de fase 4 a fase 5 de acuerdo al criterio establecido allá por el 10 de junio, que son 10 casos en los últimos 15 días cada 100.000 habitantes o el equivalente a ese número. Los distritos que pasaron a la fase 5 son Adolfo González Chávez, Carmen de Areco y Puan. Esos son los únicos cambios que se han establecido. Tampoco vamos a hacer esta semana ningún tipo de modificaciones respecto de las actividades que están permitidas, bueno, en estas 2 fases que son hoy las únicas 2 fases activas y que en realidad solamente la diferencia es de carácter estadístico. Las actividades que están permitidas en ambas fases son exactamente las mismas una vez que dejamos de lado, como ustedes recordarán, algunas restricciones horarias que habíamos implementado en la temporada estival. Así que esas son las breves novedades respecto al sistema de fases. Respecto al sistema de recepción de información sobre supuestas irregularidades en el proceso de vacunación, voy a dar algunos números generales y después me voy a referir a algunas situaciones en particular. Se han recibido 2.529 contactos por la página web o por el 148, opción 3, que es la opción en donde realizar este tipo de información o de consulta. De esas 2.529 solicitudes, 2.217 fueron desestimadas directamente porque no eran ningún tipo de consulta vinculada o de información vinculada a algún tipo de irregularidad en el sistema de vacunación, sino que gente que llama y dice yo me anoté y todavía no me tocó el turno. Bueno, no es una irregularidad, eso es un sistema, como todos saben, de turnos que se va moviendo al calor de la llegada de las vacunas y de la aplicación de esas vacunas. 312 contactos fueron considerados, de esos 312, unas 135, un primer tamiz que hicimos, unos 135 eran supuestas irregularidades en la vacunación, unas 67 eran gente que decía que tenía algún problema de información en la página web. Estamos trabajando para que se pueda editar la información, porque hay mucha gente que cuando se inscribe pone mal su nombre, pone mal su DNI, pone mal su correo electrónico, pone mal su número de teléfono. Estamos trabajando en que se pueda editar para evitar este tipo de problemas que encuentra luego una vez que se inscribió la gente. Y después había 110 contactos que lo que decían es que cuando ponían su número de documento aparecía el nombre de otra persona. Estuvimos trabajando con el Registro Nacional de las Personas para ver por qué sucedía eso y en general sucede en aquellas personas mayores que tienen originalmente no tenían DNI, sino tenían libreta de enrolamiento, libreta cívica, en donde el mismo número, si es hombre o si es mujer, puede estar asociado en un caso a libreta de enrolamiento o a otra libreta cívica. Ya es un problema que lo hemos solucionado, lo hemos trabajado con el RENAPER y lo hemos solucionado. Respecto luego de ese primer tamiz que hicimos en relación con los pedidos de información que hemos recibido, de esas 135 que me refería, 127 fueron, una vez que las analizamos con mayor detalle, fueron desestimadas 127 de esos pedidos de información.
hemos llamado, pedimos información adicional a las personas que se habían comunicado. Eran cuestiones generales, no tenían que ver con irregularidades, porque como anunciamos la semana pasada, no solo que nosotros recibimos por el 148 o por la página, sino que después los funcionarios de jefatura de gabinete se comunican una por una con esas personas para solicitarles mayores precisiones o información adicional. 127 de esos contactos fueron desestimados y sí estamos trabajando, en principio, con 8 de esos pedidos de información. 2 son de un distrito al que me he referido la semana pasada porque una periodista me hizo la consulta. Estamos recibiendo la información de ese distrito sobre supuesta irregularidad en la vacunación de un trabajador que en principio no es un trabajador de la salud, es un chofer o tiene un cargo que ya lo digo, es un coordinador técnico operativo de la Secretaría Privada de un intendente. Estamos trabajando con esa información para ver qué curso se le da. Otro en el mismo municipio, que era una supuesta denuncia sobre la esposa de la persona que está a cargo del esquema de vacunación en ese municipio, y que la información que nos ha llegado es que era una persona que estaba a cargo de un hogar de abrigo para mujeres con situaciones de violencia de género, que en principio no es estrictamente un lugar de salud. Después, en otro municipio del conurbano, el pedido de información o la información que se nos ha acercado es que había gente de PAMI que se había vacunado, cosa que corresponde porque forma parte en el sentido y en la definición que lo acaba de dar el ministro Goyán, corresponde la vacunación a los trabajadores y trabajadoras de PAMI. En otro distrito nos han dicho que se han vacunado docentes universitarios y hemos averiguado, y lo que sucedió básicamente es que los docentes universitarios se inscribieron como docentes y obviamente se les otorgó un turno, se presentaron y fueron vacunados. Los docentes universitarios, de todos modos, como ustedes saben y como es de público conocimiento, forman también parte de los grupos priorizados para la vacunación. En otro distrito del conurbano, la información que nos llegaba es que había un funcionario que se había vacunado, él, su esposa y su suegra. Estuvimos analizando la situación. El funcionario no se había vacunado, el funcionario al que se hacía referencia no se había vacunado. Su esposa sí se había vacunado, pero le correspondía porque es una persona que está a cargo de uno de los laboratorios en donde se hacen los test de PCR, es decir, de las personas que más expuestas están a una situación de contagio, y obviamente corresponde. Y su suegra sí se había vacunado, pero se había inscrito en la página, le había tocado el turno y se había vacunado, o sea que también fue descartada esa situación. Después, en otro distrito del interior, también una información general que se habían vacunado menores. Estamos investigando a ver de qué se trata, en una escuela en particular. Así que esas son las situaciones que, como verán, unas cuestiones muy puntuales y en donde la mayoría de las cuestiones para las cuales se solicitaba información no tenían que ver con problemas ni con irregularidades en la vacunación. En aquellos casos en que nosotros consideramos que puede estar habiendo un problema, seguimos trabajando, seguimos pidiendo la información, y en el caso, como decía el doctor Goyán, en que algún funcionario del gobierno provincial haya incurrido en algún error, estaremos lanzando un proceso sumarial. Por ahora no ha sido necesario. Me quiero referir, antes de pasar a las preguntas, a una información que está dando vueltas hace un par de días, que la ha tomado la justicia, me parece sano. Inclusive nosotros no queremos que esto se judicialice, sobre todo cuando se hacen denuncias al voleo, pero como es de público conocimiento y está en la tapa de un matutino porteño, se habla de un vacunatorio VIP en Mar del Plata, para lo cual hay que aclarar algunas cuestiones. Repito, más allá de que ya ha tomado intervención la justicia y le corresponderá a la justicia definir estas cuestiones. La primera cuestión es que no hay ningún vacunatorio VIP. Cuando uno refiere a algo así como un vacunatorio VIP, uno imagina o se quiere establecer la idea de que hay un lugar especial en donde van gente muy importante, como significa la palabra VIP en inglés, que entra por una puerta oscura y se vacuna sin que nadie sepa. Bueno, en la provincia de Buenos Aires no existe tal cosa, ni en La Plata, ni en Mar del Plata, ni en cualquiera de los 135
distritos de la provincia. Después, cuando uno analiza, por lo menos lo que nosotros llegamos a analizar, repito, esto ahora ya está en manos de la justicia, cuáles son algunos de los casos que se denuncian como vacunados VIP. Trabajadores o responsables de IOMA, que les corresponde porque son trabajadores y trabajadoras de la salud, de PAMI, que es lo mismo, de la región sanitaria, el director ejecutivo de la región sanitaria, que le corresponde porque forma parte del sistema de salud y además con una gran responsabilidad sobre el sistema de la salud, y también algunos casos que se han dicho de que lo ponen como sindicalistas, además como si fuera una cosa horrible ser sindicalista, cuando un sindicalista o un representante gremial justamente es eso, el representante legítimo de los trabajadores. Pero no dicen que ese sindicalista que se vacunó también era enfermero, que le correspondía, por lo tanto, el esquema de vacunación. Por tanto, como acaba de decir nuestro ministro, nosotros tenemos un solo y único objetivo respecto del plan de vacunación, que es vacunar, vacunar y vacunar. Todas aquellas vacunas que lleguen, que está consiguiendo con muchísimo esfuerzo, como todo el mundo sabe, el mercado, digamos, de las vacunas a nivel mundial, está muy solicitado y muy demandado. Argentina es de los pocos países que ha conseguido este nivel, esta cantidad de vacunas, que obviamente es insuficiente, que obviamente nos gustaría que sean muchos más, pero en la medida de lo posible están llegando y nosotros las estamos inoculando de la manera más eficiente y de la manera más rápida posible. No hay ningún problema general respecto de nuestro sistema de vacunación, diría lo contrario. Es un sistema de vacunación, el de la provincia de Buenos Aires, que se estableció, que lo venimos trabajando desde hace meses, que pusimos una página para preinscripción, la primera jurisdicción del país que lo hizo, en donde tenemos más de 4 millones de vacunados, que se ha ido avanzando con los grupos priorizados. Después habrá algunos casos puntuales, los estamos averiguando, los estamos investigando, pueden ser errores, pueden ser avivadas, pueden ser apioladas, se investigarán y se le dará el curso que se le va a dar. Pero a mí me gustaría que algún día, soy ingenuo igual probablemente en esto que estoy pensando, que algún día en la tapa del matutino porteño que pone al supuesto vacunatorio VIP como noticia, aparezca la noticia que diga avanza rápidamente el operativo de vacunación en la provincia de Buenos Aires, que es la verdad, Lo único que digo es que algún día me gustaría que el matutino porteño diga cuál es la realidad de lo que está sucediendo con el proceso, con el plan de vacunación en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias.